La dama enlutada de Puebla, la viuda que se quedó esperando y los accidentes en su esquina. La noche se pegaba a las fachadas coloniales del centro de Puebla, como si estuviera hecha de hollín y memoria. La lluvia fina se deslizaba por las piedras antiguas, oscureciendo los adoquines y haciendo brillar de vez en cuando los charcos iluminados por los faroles amarillos. En una esquina en particular, donde la calle 5 Oriente se cruzaba con una pequeña vía de barrio obrero, la gente caminaba más rápido, bajaba la mirada o se cambiaba de banqueta sin pensarlo demasiado. No era por el tránsito, ni por los baches, era por ella. La llamaban la dama enlutada de Puebla. Siempre, según los testigos, vestida de negro, con un rebozo que le cubría medio rostro y un velo fino que se movía con el viento. Nadie sabía exactamente cuándo empezó a aparecer, pero todos estaban seguros de que su esquina estaba maldita. Accidentes, choques, atropellos, caídas absurdas, hasta infartos. Todo pasaba ahí, y casi siempre alguien juraba haberla visto unos segundos antes. Antes de continuar con la historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias que mezclan leyenda y realidad. Cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás escuchando esta noche. Tu ciudad también tiene una esquina maldita, un cruce al que todos le tienen respeto. Ahora sí, vamos a seguir con la historia de la viuda que se quedó esperando. La protagonista de esta historia no era la dama enlutada, al menos no al principio. Se llamaba Lidia, tenía 40 y tantos y trabajaba limpiando oficinas en el centro histórico. Cada madrugada, mucho antes de que los empleados importantes llegaran, ella abría las ventanas, sacudía el polvo de los escritorios, lavaba los baños que nadie cuidaba y dejaba el olor del cloro como una especie de escudo contra el caos del día. Vivía en una vecindad a pocas calles de aquella esquina maldita, con su madre enferma y su hijo adolescente, Damián, que alternaba la prepa abierta con trabajos temporales. Lidia caminaba siempre con la cabeza baja, no por resignación, sino por hábito. Sabía que las personas con traje y reloj caro raramente levantaban la vista para saludar a quien trapeaba el piso. Su mundo estaba hecho de cubetas, de trapos y de una discreción aprendida a golpes. Cuanto menos existiera, menos problemas. Pero la esquina de la dama enlutada estaba en su ruta diaria, y desde hacía años la cruzaba casi sin pensarlo, a veces con prisa, a veces con cansancio, siempre con un ligero escalofrío que prefería atribuir al viento frío de Puebla. La historia comenzó a enredarse un lunes de noviembre, cuando la ciudad olía todavía a pan de muerto y a flores marchitas. Esa mañana, Lidia llegó a las oficinas un poco más tarde de lo usual, porque había tenido que dejar a su madre con una vecina. El gerente del piso 12, un tipo llamado Gustavo, la estaba esperando con los brazos cruzados y una expresión de fastidio tan meticulosamente ensayada como su corbata. «Llegó tarde, señora», dijo sin saludarla. «Aquí el horario se respeta». Lidia se disculpó, explicando en pocas palabras lo de su madre. Pero Gustavo apenas levantó una ceja. «Yo no pago por excusas», remató. «Si no puede con el trabajo, hay muchas personas esperando su oportunidad». No sé si me explico. Se explicó, como lo hacía siempre. Lidia apretó los labios, agachó la cabeza y siguió limpiando, mientras él se alejaba hablando por teléfono, quejándose de la gente que no entiende la puntualidad. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma tarde, al salir del trabajo, los caminos de Lidia y de la dama enlutada empezarían a cruzarse de una forma que marcaría a todo el barrio. Esa tarde, el cielo se cerró sobre la ciudad con una tormenta inesperada. Las gotas gruesas empezaron a golpear las ventanas del edificio
mientras los empleados recogían sus cosas y llamaban aplicaciones de transporte desde la comodidad de sus escritorios. Lidia, sin paraguas, decidió salir rápido y caminar lo más deprisa posible hacia su casa. El agua ya le calaba en los zapatos baratos cuando llegó a la famosa esquina. El semáforo parpadeaba entre verde y amarillo, confundido por la lluvia. Un coche blanco venía demasiado rápido, confiado en que la calle estaría vacía. Lidia dudó un segundo, mirando de reojo el charco que se formaba en la orilla, cuando vio algo, una figura oscura, inmóvil bajo la lluvia, parada justo en la esquina opuesta, un rebozo negro, un rostro que no terminaba de distinguir. No supo bien por qué, pero se detuvo. Un segundo después, el coche blanco patinó sobre el pavimento mojado, perdió el control y se estrelló contra el poste donde Lidia habría estado si hubiera seguido caminando. El golpe fue brutal. El sonido del metal retorciéndose se mezcló con los gritos de los vecinos. Lidia, empapada, con el corazón desbocado, miró otra vez hacia la figura, pero la esquina ya estaba vacía. No dijo nada en casa, ni a su madre ni a Damián. Lo atribuyó a su propio instinto, a la casualidad. Pero los rumores sobre la esquina siguieron creciendo, que un motociclista había sido arrollado 3 días antes, que un niño había caído bajo las llantas de una camioneta, que una señora mayor se había desplomado de repente mientras esperaba el camión. Siempre alguien decía, la dama enlutada estaba ahí, mirada fija en el vacío, como contando cuántos más se irían. Lidia empezó a notar cosas pequeñas. La sombra negra reflejada en el vidrio de una tienda cuando ella pasaba, un rebozo que desaparecía al girar la esquina, un susurro en la madrugada, cuando lavaba los trastes y el viento colaba historias viejas por la ventana. Pero, como tantas mujeres que trabajan hasta el agotamiento, se dijo a sí misma que eran imaginaciones por el cansancio. Lo que la obligó a enfrentar la verdad fueron los sueños de su hijo. Damián empezó a despertarse en medio de la noche empapado en sudor. «Mamá, la señora de negro», susurraba mirando hacia la puerta abierta del cuarto. «¿Qué señora, hijo?» «La de la esquina. La que se queda parada mirándonos cuando llegamos, la que dice que esa casa no es nuestra, que es de ella». Lidia se le heló la sangre. Nunca le había hablado a Damián de la dama enlutada. Él conocía la leyenda por los vecinos como todos, pero ahora la describía con una precisión que le recordaba demasiado a la figura que ella había visto bajo la lluvia. La diferencia era que, según él, aquella mujer de luto conocía sus nombres. Ahí empezó la verdadera trama. La mujer humilde que siempre había pasado desapercibida, ahora se convertía en una de las pocas personas que percibían la presencia insistente de esa viuda fantasmal. Algo en esa esquina, en esa casa de paredes húmedas donde vivían, estaba conectado con la dama de negro. No iba a ser una historia de héroes millonarios ni de CEOs arrepentidos, pero sí una historia de poder, el de la memoria, el de los muertos que no han terminado de irse, el de las mujeres que han esperado tanto que su espera se quedó pegada a las calles. La lluvia había dejado de caer, pero el aire de Puebla seguía pesado, como si la ciudad entera respirara con dificultad. Lidia, después de aquella noche del choque, empezó a cruzar la esquina con una mezcla de miedo y agradecimiento. Sabía que algo, o alguien, la había detenido justo a tiempo. Sin embargo, en su mundo de jornadas dobles y facturas atrasadas, incluso los milagros parecían sospechosos. No tenía lujo para fantasmas. Tenía que levantarse a las 4 de la mañana, limpiar oficinas hasta el mediodía, cuidar a su madre y vigilar que Damián no se perdiera en la calle. Durante unos días fingió que nada había cambiado. Hacía el mismo trayecto, pisaba los mismos charcos, esquivaba los mismos baches.
pero cada vez que sus pasos la llevaban a esa esquina, el cuerpo se le adelantaba a la mente, su corazón latía más rápido, sus manos apretaban con más fuerza la bolsa donde cargaba el trapo y el desinfectante, y sobre todo, su mirada buscaba, aunque no quisiera, la silueta de una mujer vestida de negro. Una mañana, mientras barría las hojas que el viento había apilado en el zaguán de la vecindad, escuchó a dos vecinos hablar junto a la puerta. Eran don Evaristo, el viejo que se sentaba todas las tardes a vender dulces, e Inés, la señora que hacía quesadillas en la esquina. «Te digo que anoche otra vez», decía Inés, bajando la voz. «Un coche se subió a la banqueta. Milagro que no se llevó a nadie». «Es esa viuda, mija», respondió don Evaristo chupando un dulce de tamarindo. «Desde que se murió su marido, esa esquina quedó maldita». «¿Cuál marido? Si yo ya no sé qué es mito y qué es verdad». «Tú estabas chamaca, ¿no te acuerdas?», dijo él. «Pero esa historia no me la contó nadie. Yo la vi». Lidia dejó de barrer. Se acercó fingiendo que recogía la basura, pero en realidad clavó el oído. «¿Qué historia, don Evaristo?», preguntó sin poder aguantarse. El viejo la miró con sus ojos aguados, acostumbrados a ver pasar generaciones enteras por esa calle. «La de la señora de negro, pues, la que todos ahora le dicen la dama enlutada. Esa antes tenía nombre y apellido, no creas». Inés frunció los labios, curiosa. «A ver, cuéntenos, don Evaristo, que ahora sí ya me dejó con el pendiente». El anciano se acomodó en su banquito, como si fuera a hacer una venta importante, y comenzó a hablar mientras el sol de la mañana pintaba de oro las fachadas. «Esto fue hace como 40 años, tal vez más», arrancó. Puebla todavía olía a carbón en las mañanas y los camiones no eran tan modernos como ahora. Aquí, donde está la esquina, antes había una zapatería y una casita que se caía a pedazos, pero era de una familia rica, de esas que se creen dueñas del barrio. Lidia escuchaba con atención, imaginando la calle sin los oxxos ni los anuncios de celulares. «El dueño se llamaba don Jesús Flores y su esposa, Clara», continuó el viejo. «Ella siempre de negro, pero no por moda, sino porque decía que el luto era su naturaleza. Tenían un hijo que estudiaba en la BUAP, muchacho buenazo, medio distraído, de esos que caminan leyendo libros. Una noche, el chamaco regresaba, y justo aquí, en la esquina, un carro lo aventó. Inés dejó escapar un «Jesús María» casi automático. ¿Murió aquí? Ni siquiera llegó al hospital, y dicen que el que manejaba era el hijo de un político importante, un licenciado que venía borracho de una fiesta». Don Evaristo torció la boca. «Ya te imaginas, lo cubrieron todo, que si el muchacho se atravesó, que si la culpa fue de la lluvia». Lidia tragó saliva. «¿Y la señora Clara?» Se volvió loca de dolor. No se quitó el luto nunca. Ni siquiera cuando su marido le rogó que volvieran a pintar la casa, que salieran de viaje. Ella no quiso dejar la esquina. Decía que mientras se quedara aquí, su hijo también lo haría, que lo esperaba para cruzar la calle juntos. El viejo guardó silencio unos segundos, como si viera a la mujer frente a sí. Una madrugada, después de muchos años, la encontraron sentada en la banqueta, recargada en ese poste. Señaló. Parecía dormida, pero ya estaba fría. Nadie supo si se murió de tristeza o si su corazón se cansó. Lo único que sabemos es que desde entonces los accidentes empezaron a multiplicarse, y muchos juran que la han visto parada, mirando los coches, como si siguiera esperando. Lidia sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento. ¿Y don Jesús, el marido? Vendió la casa. La dividieron en cuartos, como ahora las vecindades, respondió don Evaristo. El dinero desapareció,
Los herederos se pelearon y lo último que supe es que el viejo murió solo, pero la esquina se quedó con ella. Esta casa no es suya, es mía, recordaba Lidia que Damián había dicho en sus sueños. ¿Y si la voz que él escuchaba era la de esa mujer, Clara, convencida de que la casa y la esquina le pertenecían para siempre? El resto del día, Lidia trabajó con el relato de don Evaristo martillándole la cabeza. Mientras limpiaba los vidrios del piso 12, veía su propio reflejo borroso mezclarse con el skyline de Puebla. Iglesias, cúpulas, anuncios de centros comerciales, un cableado caótico atravesando el cielo. Pensó en la señora de negro, en el hijo atropellado, en el político borracho que nunca pisó la cárcel. Pensó inevitablemente en Gustavo, su jefe, que vivía dando órdenes desde su oficina de vidrio, mientras presumía el coche nuevo y unas fotos en su Instagram donde aparecía brindando en fiestas de empresarios. Esa tarde, al terminar, Gustavo la llamó. «Lidia, un momento», dijo, con esa voz que fingía cordialidad, pero siempre estaba lista para humillar. La señora del consejo de administración se quejó de que el baño olía a cloro. ¿A cloro? Lidia frunció el ceño. Pues sí, señor. Es que si no justificarse, la interrumpió. Aquí las cosas se hacen como los clientes quieren. Si dicen menos cloro, es menos cloro, está claro. Como si el problema de este país fuera demasiado cloro y no demasiada mierda, pensó Lidia, pero no lo dijo. En cambio murmuró un «sí, señor», y se retiró, sintiendo cómo la rabia se le acumulaba en el pecho. En el elevador, compartió el espacio con dos secretarias que hablaban sin molestarse en bajar la voz. «¿Viste lo que puso el licenciado Gustavo en sus historias de anoche?», dijo una. «Andaba en el Cholula Sky Bar, otra vez manejando después de tomar». «Ay, pero siempre se salva, ¿no?», respondió la otra riendo. «Él mismo dice que para eso se pagan abogados». Lidia miró el botón del primer piso, como si ahí estuviera escrita la palabra impunidad. Cuando el elevador se abrió, salió con la sensación incómoda de que la historia de la dama enlutada no era tan antigua. Cambiaban los nombres, las corbatas, los automóviles, pero los patrones se repetían. Aquella noche, de regreso a casa, la lluvia volvió. Las gotas formaban líneas oblicuas bajo las luces amarillas, y los charcos reflejaban las fachadas como espejos sucios. Lidia se apuró, el rebozo apretado contra el pecho, mientras las llantas de los coches levantaban agua sucia a los lados. Al acercarse a la esquina, vio algo que la detuvo en seco, un ramo de flores frescas, amarrado al poste donde, según don Evaristo, habían encontrado a Clara. Las flores estaban cubiertas de pequeñas gotas de lluvia, y entre ellas había una veladora prendida, temblando en la brisa. «Eso no estaba ayer», murmuró. Se agachó un poco y leyó una tarjeta plástica, apenas sujeta por un listón, para la señora de negro que cuida a los que cruzan. No había firma. «¿Quién hizo esto?», preguntó a un joven que esperaba el camión bajo un paraguas. «Dicen que fue una chava que casi la atropellan la semana pasada», respondió él. «Dice que la vio, que la señora de negro la jaló del brazo. Yo nomás sé que aquí pasan cosas, señora». Lidia cruzó la esquina con una reverencia silenciosa, casi instintiva. No sabía a quién estaba respetando, a la memoria de Clara, al fantasma que la había salvado, o a la idea de todas las mujeres invisibles que alguna vez se habían quedado esperando a que la justicia llegara. Esa misma noche, al llegar a la vecindad, encontró a Damián sentado en el pasillo con la cara pálida. «¿Qué pasó, hijo?», preguntó, dejando la bolsa en el piso. «Mamá», él tragó saliva. «Hoy soñé despierto.
O no sé si fue sueño. La luz del foco colgante hacía que sus sombras se alargaran sobre las paredes desconchadas. Estaba pegando los carteles del torneo de fútbol en la escuela, y de repente la vi, ahí, en la puerta de la casa, la señora de negro. «No digas eso», susurró Lidia, sintiendo un frío distinto al de la noche. No me vio a mí. Miraba adentro como si buscara a alguien, y luego dijo: «Aquí todavía falta uno». Lidia se quedó sin voz. «¿Uno qué?», logró preguntar. «Un hombre», respondió Damián con un hilo de voz. «Dijo que todavía falta un hombre por pagar lo que hizo». Las palabras se quedaron flotando, pesadas. «Un hombre». Lidia pensó en todos los hombres que habían pasado frente a esa esquina. Conductores borrachos, políticos, jefes arrogantes, vecinos indiferentes. Pensó, inevitablemente, en Gustavo, con su coche nuevo y sus historias de bar. «Hijo», dijo por fin, «no le tengas miedo». «¿Cómo no, mamá? Porque si de verdad está buscando justicia, nosotros no somos su problema», respondió ella. «Somos los que cruzamos con cuidado, los que alcanzamos a ver el golpe venir y aún así seguimos caminando». Pero aquella noche, mientras Damián dormía y la madre anciana roncaba leve en el cuarto contiguo, Lidia se quedó sentada junto a la ventana mirando la calle. A lo lejos podía ver, apenas, el resplandor débil de la esquina maldita. Le pareció, yo quiso creer, que entre la lluvia y la luz de los faroles se dibujaba una figura delgada, quieta, mirando hacia su casa. No era una aparición aparatosa, no había gritos ni cadenas arrastradas. Era una presencia silenciosa. Y, en esa quietud, Lidia sintió por primera vez que tal vez no se trataba solo de miedo, sino de una especie de alianza incómoda. La viuda de otro tiempo y la limpiadora de oficinas del presente, unidas por la misma calle y por la misma certeza de que, tarde o temprano, alguien tendría que pagar por las vidas rotas que se quedaban en los adoquines. A la mañana siguiente, tomó una decisión que no sabía aún cómo cumplir, pero que ya habitaba en ella. Si la dama enlutada estaba buscando a un hombre, ella iba a averiguar quién era. Tal vez así pensaba. La esquina podría descansar. Y de paso, quizá ella misma dejaría de caminar encorvada, como si el peso de todas las injusticias de la ciudad estuviera colgando de su espalda. No sabía que esa investigación la llevaría a archivos olvidados, a entrevistas con ancianos, a descubrir que los patrones de los accidentes no eran tan aleatorios como parecían, y que el nombre de un viejo apellido, ligado a políticos y empresarios, se repetía una y otra vez en las noticias amarillistas de las últimas décadas. La decisión de Lidia empezó como un pensamiento fugaz, pero con los días se volvió una especie de obsesión silenciosa. Antes, cruzaba la esquina con miedo. Ahora, cada vez que pasaba por ahí, se detenía unos segundos más, como si estuviera saludando a alguien que solo ella veía. La tarjeta plástica con el mensaje «Para la señora de negro, que cuida a los que cruzan», ya se había mojado y empezaba a deshacerse, pero la veladora seguía apareciendo encendida todas las tardes. Nadie admitía ser quien la encendía. Lidia comenzó por donde podía, por las historias de la gente. Sabía que no tenía estudios ni contactos, pero tenía algo que muchos subestimaban. Sabía escuchar. En las oficinas, mientras trapeaba, el eco de las conversaciones de los ejecutivos le llegaba mezclado con el ruido de teclados y teléfonos. En la vecindad, los pasillos eran una radio abierta de chismes y recuerdos. Bastaba con poner atención para que los hilos empezaran a aparecer. Una tarde, después de su turno, se acercó a don Evaristo con una libreta vieja que había encontrado en un cajón. «Don Evaristo», dijo sentándose a su lado en la banqueta, «¿se acuerda de la fecha en que murió el hijo de la señora Clara?»
El viejo la miró con curiosidad. ¿Qué andas investigando, Lidia? Nada más. Ella dudó. Es que mi hijo dice que la ha visto, y yo también. Quiero saber quién fue de verdad. No solo la señora de negro. El anciano se rascó la barba. Fue por el 78, me parece. Octubre, porque todavía había ofrendas en las casas. Yo trabajaba en una fábrica y me enteré por los gritos. Y se habló de eso en los periódicos. Claro, mija, pero ya ves, los periódicos de antes se pierden. Nadie los guarda. Lidia anotó. 1978, octubre, hijo atropellado, esquina. Le temblaba un poco la mano. Se sentía ridícula, como si jugara a la detective, pero algo dentro de ella la empujaba hacia adelante, como si la voz de la dama enlutada le soplara al oído. No basta con recordar, hay que nombrar. Al día siguiente salió de las oficinas 1 hora antes de lo acostumbrado. Había corrido toda la mañana para terminar más rápido. Ni Gustavo, embelesado con una videollamada, notó que se fuera antes. Caminó hasta la hemeroteca municipal, un edificio de muros gruesos que olía a papel viejo, humedad y paciencia. Al entrar, se sintió fuera de lugar. Los lectores que ocupaban las mesas eran estudiantes con mochilas modernas, señores de lentes gruesos, uno que otro abogado buscando antecedentes. Lidia llevaba su bolsa de plástico, sus tenis gastados y una chamarra que ya no abrigaba tanto. Una bibliotecaria de cabello recogido y voz cansada se acercó. «¿En qué puedo ayudarla?» «Busco noticias viejas», dijo Lidia. «De un accidente en la esquina de la 5 Oriente por el año 78. Un joven atropellado». La mujer la miró de arriba abajo, como midiendo si se iba a perder entre los estantes. «¿Tiene la fecha exacta?» «Solo sé que fue en octubre». La bibliotecaria suspiró, pero no con desprecio, sino con resignación. «Va a tardar, pero se puede. Pase conmigo». La llevó hasta una sala donde había microfilmes y periódicos encuadernados. Lidia nunca había visto aquellos aparatos. Eran como máquinas del tiempo de oficina, con manivelas y luces tenues. La bibliotecaria le mostró cómo avanzar páginas, cómo ajustar el enfoque, y luego la dejó sola, con una advertencia. «Cuide los ojos. Esto cansa. Y si encuentra algo, apunte bien los datos». Lidia se sentó, respiró hondo y empezó a girar la manivela. Las portadas de los periódicos desfilaban frente a sus ojos, discursos de presidentes, fotos de futbolistas, anuncios de tiendas que ya no existían. Pasó por el 2 de octubre, el 5, el 9, nada. Historias de robos, de inundaciones, de ferias. La ciudad siempre había tenido sus propias tragedias. Cuando ya le dolían los ojos, vio algo. Estudiante muere atropellado en el centro. La noticia estaba en un recuadro pequeño, casi escondido al borde de la página. Giró un poco más para centrarlo. Jesús Flores Hijo, de 20 años, estudiante de la Facultad de Derecho, perdió la vida anoche al ser embestido por un vehículo en la esquina de la calle 5 Oriente y una vía secundaria. Testigos señalan que el automóvil circulaba a alta velocidad. Sin embargo, el reporte oficial indica que el joven intentó cruzar sin precaución. Leyó con la garganta apretada. Abajo, en letras más pequeñas, se mencionaba que el conductor del vehículo, cuyo nombre se mantiene en reserva, había sido puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades. Nada más, sin foto, sin seguimiento, como si un estudiante muerto fuera una nota de relleno. Lidia copió cada detalle en su libreta. Nombre del joven, facultad, la forma en que el periódico justificaba al conductor. En la parte final, un dato le saltó a la vista. Según versiones extraoficiales, el vehículo pertenece a un reconocido empresario de la región, involucrado en diversos proyectos de obra pública. No decía el nombre, pero el subrayado implícito estaba ahí.
La vida de Jesús Flores hijo y la reputación de ese empresario no pesaban lo mismo. Salió de la hemeroteca con la sensación de haber excavado en una tumba. Afuera, el ruido del centro la golpeó con fuerza. Vendedores de globos, camiones que rugían, turistas que se tomaban fotos frente a las iglesias. Caminó hasta la esquina de siempre, la libreta apretada contra el pecho. «Jesús», murmuró, mirando el poste. «Jesús Flores». Por un momento sintió que el aire se volvía más frío. Un perro callejero que dormitaba junto a la banqueta levantó la cabeza, como si hubiera escuchado un llamado. Lidia se agachó y, con un bolígrafo, escribió discretamente el nombre del joven en la parte inferior del poste, donde nadie lo vería a menos que se inclinara. Jesús Flores, hijo. No esperaba nada. Pero esa noche, Damián durmió sin sobresaltos por primera vez en semanas. Los días siguientes, Lidia siguió tirando de las hebras que encontraba. Habló con taxistas que habían visto accidentes en esa esquina, con una paramédica que recordó cómo las patrullas llegaban tarde, con una señora que juraba que hace años una camioneta oficial se subió a la banqueta y se fue como si nada. En cada relato aparecía un tema en común. El conductor casi siempre era alguien importante, un funcionario, el hijo de un empresario, un jefe de policía. Siempre había un apellido pesado que terminaba diluyendo cualquier intento de justicia. Y siempre, de un modo u otro, esa esquina estaba involucrada. Una tarde, mientras trapeaba el pasillo del piso 12, escuchó a Gustavo hablar con un abogado por teléfono, la voz demasiado alta para alguien que presume ser discreto. «No, hombre, eso ya quedó», decía riendo. «Sí, la aseguradora se hizo cargo. ¿Cómo iban a culparme si la señora se atravesó solita? Además, el juez es amigo de mi tío, tú sabes». Lidia sintió que el trapo se le congelaba en las manos. «La señora se atravesó solita. ¿Cuándo fue eso?», preguntó el abogado, o al menos así lo imaginó Lidia porque no podía oírlo. «Hace años, en Puebla», respondió Gustavo, «en una esquina del centro, pero ya sabes, esas cosas pasan». No hizo falta que dijera cuál esquina. Lidia lo supo. El estómago se le hizo nudo. Se imaginó a Gustavo, más joven, manejando borracho por esas calles, convencido de que su dinero lo protegía. Pensó en la frase de la dama enlutada, escuchada por Damián: «Todavía falta un hombre por pagar lo que hizo». Esa noche, al llegar a casa, Lidia encontró a su hijo pegado al celular. «Mamá, ¿sí sabes que tu jefe sale en las noticias?», dijo alzando la pantalla. «¿Qué? Mira». En un portal digital aparecía la foto de Gustavo, con traje y sonrisa, cortando un listón en la inauguración de un estacionamiento nuevo en el centro. El titular decía: «Empresario local impulsa modernización del tránsito en Puebla». En la nota se mencionaba su apellido completo: Gustavo Flores Aranda. «Flores», repitió Lidia en voz baja, sintiendo que la sangre se le helaba. «¿Lo conoces o qué?», preguntó Damián, sin notar el cambio en el rostro de su madre. «Es mi jefe», susurró. «Y es Flores». En la libreta, el nombre del estudiante muerto brilló como si hubiera sido escrito con fuego. «Jesús Flores, hijo». Y sí, empezó, pero se detuvo. Podía ser coincidencia. México estaba lleno de Flores, de González, de Hernández, pero algo en su instinto, esa misma voz interna que la había detenido en la esquina, susurraba que no lo era. En los días siguientes, Lidia empezó a reparar en detalles que antes ignoraba. En la oficina, vio una foto enmarcada en la pared de la sala de juntas. Un hombre de bigote, más viejo, con semblante severo, al lado de un coche antiguo. La placa decía: «En memoria de don Jesús Flores padre, fundador de la empresa». «¿Ese es su papá, licenciado?», se arriesgó a preguntar mientras cambiaba la bolsa de basura.
Sí, señora, respondió Gustavo con un orgullo automático. Él empezó con una flotilla de camiones. Ahora tenemos medio estado lleno de estacionamientos. ¿Y su mamá? Insistió, fingiendo curiosidad inocente. Murió hace años, contestó él, bajando la voz un poco. Pero esas cosas ya se superan, ¿no? Lidia sintió como si algo encajara. Jesús Flores padre, empresario, un hijo estudiante muerto en la esquina, una esposa de luto que nunca se fue de ahí. Ahora otro Flores, Gustavo, controlaba estacionamientos, coches, tránsito. Y la dama enlutada seguía parada donde todo había comenzado. Una noche de viernes, mientras acomodaba las sillas de una sala de conferencias, escuchó a Gustavo comentar con otro gerente. Mañana tengo que ir a Puebla, al centro. Hay que revisar el nuevo acceso al estacionamiento de la 5 Oriente. ¿No te da cosa pasar por ahí después de lo que pasó?, bromeó el colega. Gustavo se encogió de hombros. Eso fue hace años. Además, nunca se comprobó nada. Los muertos no hablan, compadre. Lidia apretó tanto el trapo húmedo que el agua se escurrió entre sus dedos. Los muertos no hablan. Tal vez él tuviera razón en el mundo de los tribunales, pero en esa esquina, en el frío que cortaba las madrugadas de Puebla, los muertos habían aprendido otra lengua, la del chirrido de frenos, la del metal doblándose, la de los susurros que solo algunos oían. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su casa, Lidia tomó otra decisión. No iba solo a reunir historias, iba a confrontar la propia esquina. Poco a poco, fue montando un pequeño altar improvisado dentro de su cuarto, en un rincón discreto. Una vela, una foto en blanco y negro recortada del periódico donde se veía, al fondo, la iglesia de la 5 Oriente. La palabra Jesús, escrita en un papel, y al lado el apellido Flores repetido varias veces como si dibujara un laberinto. Su madre, que apenas salía de la cama, levantó una ceja al verlo. «¿Qué es eso, Lidia?» «Una promesa», respondió, «para una mujer que se quedó esperando». La anciana resopló. «No te metas con los muertos, hija. A veces, cuando les ayudas, se te pegan». «Ya se nos pegaron hace rato, mamá», dijo ella con calma. «La diferencia es que ahora quiero entender por qué. Un sábado al amanecer, antes incluso de que el sol terminara de salir detrás de los volcanes, Lidia», despertó a Damián. «Levántate, hijo», susurró. «Vamos a ir a la esquina. A las 5 de la mañana. ¿Para qué? Quiero ver algo, y no quiero ir sola. La ciudad todavía estaba medio dormida. Las calles olían a pan recién horneado, a café barato, a humo de anafres. Caminaban en silencio, compartiendo un mismo termo de café. Al llegar, la esquina estaba desierta. Ningún coche, ningún ruido, solo el murmullo lejano de un camión. Lidia se acercó al poste. El nombre Jesús Flores hijo seguía ahí, apenas visible. Encendió una vela y la colocó a los pies del metal. «Señora Clara», dijo en voz baja, sintiéndose tonta y solemne al mismo tiempo. «No sé si está, si me escucha, si se enojó porque escribí el nombre de su hijo. Pero quiero que sepa que alguien lo leyó, que alguien lo dijo en voz alta después de tantos años». Damián la miraba, medio confundido, medio conmovido. «Mamá, ¿de verdad crees que esa señora escucha?» No alcanzó a terminar. Un coche dobló la esquina a toda velocidad, rompiendo el silencio. Lidia instintivamente extendió el brazo como si pudiera detenerlo, pero el coche no siguió derecho. Frenó de golpe, como si algo invisible se hubiera atravesado. Del otro lado del parabrisas vieron a un hombre joven con gorra y audífonos que levantó las manos asustado. «¡Perdón, señora, no las vi!», gritó bajando el vidrio. Lidia respiró hondo. «No es con usted», dijo, más para sí misma que para él. «No hoy». Cuando el coche se fue, la vela seguía encendida, a pesar del viento. Damián se acercó un poco más al poste y tocó el metal frío. «Mamá,
dijo, con la mirada fija en algún punto invisible. Ella no está enojada contigo. ¿Cómo sabes? Porque dijo que por fin alguien se acordó del nombre. Lidia sintió que las piernas casi se le doblaban. ¿La estás escuchando? No como antes, contestó él. Ahora es como más lejos, como si estuviera ocupada con otra cosa. ¿Con qué? Damián tardó unos segundos antes de responder, escogiendo las palabras. Con un coche blanco que viene mañana. De vuelta en casa, Lidia pasó el resto del día con esa frase martillando en la cabeza. Un coche blanco que viene mañana. Domingo. ¿Quién solía pasar por ahí en coche los domingos? Recordó lo que había escuchado en la sala de conferencias. Gustavo tenía reunión para revisar el acceso del nuevo estacionamiento en la 5 Oriente. Había dicho que iría al centro el fin de semana. Esa coincidencia era demasiado aterradora como para ignorarla. Lidia, que siempre había sido enseñada a no meterse y no levantar la voz, se encontró ante una encrucijada: quedarse callada y dejar que el destino hiciera su trabajo o intervenir, arriesgando su empleo, la frágil estabilidad de su familia y, quizá, su propia vida. Esa noche, mientras Puebla se iluminaba con las luces de los bares y de las iglesias, tomó la tercera decisión importante de su vida. La primera había sido tener a Damián, la segunda, no abandonar a su madre enferma. Ahora decidía que iba a enfrentarse a su jefe, no para amenazarlo con fantasmas, sino para advertirle de algún modo que la esquina ya no era un lugar neutral. Tal vez, pensó, la dama enlutada quisiera que alguien de carne y hueso dijera en voz alta lo que ella murmuraba entre frenos y lamentos: que los muertos, a veces, encuentran quien hable por ellos. El domingo amaneció con un cielo plomizo, de esos que parecen anunciar lluvia aunque no caiga una sola gota. Puebla se despertaba despacio, los vendedores de tamales acomodaban sus vaporeras, las campanas llamaban a misa y los camiones lanzaban bocanadas de humo a su lado por las avenidas. Lidia, que casi no había dormido, se sentía al mismo tiempo pesada y en alerta, como si hubiera pasado la noche entera corriendo en sueños. Damián se levantó tarde, con los ojos hinchados pero sin pesadillas nuevas. ¿Soñaste algo?, le preguntó ella mientras le servía café en un vaso de cristal rayado. No, dijo él dudando. Solo escuché una frase, como si alguien la murmurara desde muy lejos. ¿Cuál? Hoy se decide si la espera termina o sigue. Nada más. Lidia apretó el vaso con más fuerza de la necesaria. Sabía que, si le contaba al hijo lo que sospechaba de Gustavo, solo conseguiría asustarlo más. Pero también sabía que no podía enfrentarse sola a lo que fuera que se acercaba. Al final, eligió un punto medio. Hijo, ¿te acuerdas de lo que escuchaste, de lo del coche blanco? Sí, creo que hoy va a pasar por la esquina. Y creo que va a ser tu jefe, dijo él, como si hubiera leído sus pensamientos. Lidia se quedó mirándolo sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque la señora... Damián hizo una pausa. Todavía le costaba nombrarla. Dijo que los Flores siempre pasan por el mismo lugar cuando creen que todo se les perdonó. Y porque ayer vi en tus ojos que ya sabías quién era. No hubo reproche en su voz. Solo una especie de resignación precoz, demasiado adulta para un muchacho de su edad. Lidia suspiró. No quiero que te metas, Damián. Ya estoy metido desde que la vi en la puerta de la casa, respondió él. Pero dime una cosa, ¿qué vas a hacer? Lidia bajó la mirada hacia sus manos agrietadas por el cloro. No lo sé con exactitud, confesó. Solo sé que no quiero que nadie más muera ahí. Ni él, ni otra persona, ni nosotros. Si esa esquina está cobrándose algo, por lo menos alguien tiene que estar despierto cuando pase.
A media mañana, Lidia se puso una blusa sencilla y su suéter más decente, ese que usaba cuando tenía que ir al banco o a hablar con algún médico. No quería presentarse ante Gustavo con el uniforme de limpieza, aunque sabía que, para él, seguiría siendo la señora que limpia los baños. Damián insistió en acompañarla. «Si no me quieres a tu lado, por lo menos déjame quedarme cerca», pidió. «Ella me habla a mí también. Tal vez necesitamos escuchar lo mismo». La esquina parecía una boca de lobo que hubiera aprendido a sonreír. A esa hora, el sol luchaba por atravesar las nubes, creando parches de luz y sombra sobre los adoquines. La vela que habían encendido el día anterior se había consumido, dejando una pequeña mancha de cera blanquecina al pie del poste. La inscripción «Jesús Flores Hijo» seguía ahí, apenas visible, como un secreto compartido entre pocos. Lidia decidió que no podían quedarse simplemente parados esperando. Sabía más o menos la ruta que Gustavo tomaría desde las oficinas hasta el estacionamiento. Él mismo lo había presumido en voz alta. «Voy a entrar por la 5 Oriente, así pruebo el nuevo acceso». Tuvieron que caminar unas cuadras hasta una avenida donde los coches blancos, sedanes, en camionetas, taxis, eran tantos que la profecía parecía una broma cruel. «¿Y si nos equivocamos?», preguntó Damián. «¿Y si no es él? Entonces por lo menos habremos pasado el día caminando». «Y ya», contestó Lidia. «Peor sería quedarnos encerrados, esperando a que algo pase sin nosotros». Se sentaron en la banca de una pequeña plazuela desde donde se alcanzaba a ver, a lo lejos, la esquina maldita y el acceso al nuevo estacionamiento, todavía cercado por vallas metálicas. Vendedores ambulantes iban y venían, un organillero tocaba melodías viejas y una niña corría detrás de una paloma riendo. El contraste entre esa normalidad casi alegre y la tensión que Lidia sentía en el pecho era insoportable. Cada coche blanco que pasaba la hacía sobresaltarse. Cada bocinazo le parecía un anuncio de desastre. Empezó a temblarle una pierna y Damián, notándolo, le puso una mano encima. «Mamá, respira», susurró. «Ella no quiere que te rompas antes de tiempo». «¿Y tú cómo sabes lo que ella quiere?» «Porque no nos odia», respondió él. «Solo está cansada. Y cuando alguien está cansado, busca atajos para dejar de esperar». Cerca del mediodía, Lidia lo vio. Un coche blanco último modelo, con placas relucientes, girando desde una calle lateral hacia la avenida principal. Al volante, incluso a esa distancia, se reconocía el porte confiado de Gustavo Flores Aranda, lentes oscuros, camisa abierta, una mano apenas apoyada en el volante, como si manejar fuera una extensión natural de su poder. «Es él», dijo Lidia, sintiendo que el corazón se le subía a la garganta. «Es él», repitió Damián al mismo tiempo. El coche se detuvo unos segundos en un semáforo. Lidia se levantó de la banca. «Voy a hablar con él», anunció. «¿Y qué le vas a decir?», preguntó Damián. «La verdad», respondió, aunque no estaba segura de cuánto podría contar sin que la tomaran por loca. Cruzó la calle casi corriendo, esquivando vendedores y peatones distraídos. Alcanzó el coche cuando retomaba la marcha hacia la esquina. Golpeó la ventana del pasajero con la mano fuerte, sin la timidez con la que solía pedir cualquier cosa en la oficina. Gustavo frunció el ceño, molesto, pero bajó el vidrio. «¿Lidia? ¿Qué hace aquí?» «Licenciado, necesitamos hablar», dijo ella, jadeando un poco. «Estoy ocupado», respondió él. «Voy a una inspección. Si necesita algo, dígame mañana en la oficina». «No es mañana», insistió. «Es hoy. Es esta esquina». Él la miró como se mira a alguien que se atreve a cruzar una línea invisible, una mezcla de sorpresa, irritación y un toque de diversión cruel. «¿Ahora resulta que también es adivina o qué?», ironizó. «Suba la mano. Voy a avanzar».
No quiero atropellarla a usted también. La palabra también cayó como una piedra. ¿Se acuerda del estudiante?, preguntó Lidia sin apartar la mirada. Jesús Flores, hijo. Facultad de Derecho. Octubre del 78. Gustavo palideció apenas. Un gesto mínimo que cualquiera habría pasado por alto, pero que Lidia vio como una grieta. Sus dedos se tensaron sobre el volante. No sé de qué está hablando, dijo demasiado rápido. Su padre, don Jesús Flores, continuó Lidia con la voz cada vez más firme. La señora Clara, de negro, esperando en esta esquina. Usted dijo que los muertos no hablan, licenciado, pero se equivocó. Algunos todavía están aquí. Gustavo soltó una risa seca. ¿Qué es esto, Lidia? Una especie de chantaje sentimental. Leyó un reportaje viejo y ahora cree que puede darme lecciones de historia familiar. No quiero dinero, dijo ella con los ojos brillantes. No quiero nada de usted. Solo quiero que sepa que la señora de negro dejó de esperar al hijo. Ahora lo espera a usted. Por un segundo, el ruido de la ciudad pareció apagarse. Gustavo miró hacia la esquina donde el semáforo parpadeaba y luego volvió a mirar a Lidia. Está despedida, dijo con frialdad. No voy a permitir que una empleada de limpieza venga a hablarme de fantasmas en plena calle. Váyase a su casa y no regrese mañana. Lidia sintió que algo se le rompía, pero no era miedo, ni siquiera tristeza. Era esa parte de ella que todavía creía que los poderosos podían comprender razones. Dio un paso atrás, dejando que el coche avanzara. No iba a arrojarse frente al vehículo ni a hacer un escándalo. Ya había dicho lo que tenía que decir. Ahora, lo que sucediera no dependía solo de ella. Damián, desde la distancia, veía la escena con el corazón en un puño. La figura de Gustavo se alejaba lentamente hacia la esquina maldita, el coche blanco brillando bajo la luz gris del mediodía. Cuando el coche de Gustavo se acercó al cruce, el tráfico parecía extrañamente fluido. No había demasiados vehículos, ni peatones distraídos, ni vendedores atravesando carritos, solo la calle, el poste y esa sensación de vacío expectante que algunas esquinas adoptan antes de una desgracia. Gustavo, todavía molesto por el atrevimiento de Lidia, apretó el acelerador con más fuerza de la necesaria. Necesitaba llegar al estacionamiento, terminar la inspección, subir una historia a sus redes hablando de movilidad segura y compromiso con la ciudad. Mientras doblaba hacia la 5 Oriente, se permitió pensar que quizá, después de todo, los muertos sí se habían quedado ahí, pero solo como parte del folclore barato que él podía usar para adornar sus discursos. No vio al camión que venía de frente, con los frenos ya cansados de tanto subir y bajar calles empinadas. No vio que el conductor, un hombre que llevaba turnos dobles porque necesitaba pagar la renta, se distrajo por un segundo con el llanto de su hijo en un mensaje de voz. No vio, sobre todo, que el semáforo llevaba varios segundos en amarillo y que, técnicamente, él era quien debía ceder el paso. Lidia sí lo vio, y también lo vio Damián. El camión, el coche blanco, la esquina. Todo alineado como si alguien hubiera trazado aquella escena con una regla invisible. ¡No!, gritó Damián, sin saber a quién le gritaba, si al camión, al coche, a la señora de negro o a la propia ciudad. El tiempo pareció estirarse. El coche blanco se lanzó al cruce, confiado. El camión, demasiado cargado, intentó frenar, pero las llantas chirriaron sin lograr detenerse del todo. El sonido del impacto fue seco y brutal, metal contra metal, vidrio estallando, un eco que corrió por las fachadas como un latigazo. Las personas en la calle se detuvieron. Un vendedor de globos soltó un grito. Las palomas levantaron vuelo en desbandada. Lidia sintió que las piernas no le respondían, pero aún así corrió hacia la esquina, arrastrando a Damián de la mano.
El coche de Gustavo había sido empujado contra el poste, ese mismo donde alguna vez encontraron a Clara sentada. El frente estaba destrozado, la bolsa de aire se había disparado. Gustavo, aturdido, sangraba de la frente, pero estaba vivo. Golpeaba el volante maldiciendo, intentando desabrocharse el cinturón. «¡Están locos! Yo tenía el paso», gritaba, aunque nadie le estuviera respondiendo. El conductor del camión, pálido, bajó tambaleándose. «Señor, yo toqué el claxon. Usted se aventó», balbuceó. Lidia se abrió paso entre la gente. No era paramédica ni policía, pero conocía la esquina mejor que muchos. Sabía dónde se formaban los charcos, dónde estaban los baches, dónde se había quedado el último rastro de cera de la vela que había encendido. Se agachó junto a la puerta del copiloto, desde donde podía ver a Gustavo de perfil. Sus ojos se encontraron por un segundo. En los de él había rabia, dolor y algo que ella no le había visto nunca, miedo auténtico. «¿Está contenta, Lidia?», escupió. «Esto es lo que quería, ¿no?». «Yo no quiero que nadie muera», respondió ella con voz firme. «Pero tampoco quiero que siga manejando como si nada hubiera pasado, como si los Flores nunca le debieran nada a esta esquina». Una sirena se escuchó a lo lejos. Alguien ya había llamado a las autoridades. El murmullo de la gente crecía. Unos defendían al camión, otros al coche, otros solo grababan con sus celulares. Y entre todo ese ruido, Damián sintió de pronto un silencio muy claro, como si alguien hubiera apagado el resto del mundo dentro de su cabeza. «Ella está aquí», susurró. «Mamá está parada junto al poste». Lidia no la veía, pero creyó. Sostuvo el brazo de su hijo. «¿Qué está haciendo?». «Nada», respondió él. «Solo lo mira y dice que todavía no es suficiente». «¿No es suficiente qué?», preguntó Lidia. «Que se choque», dijo Damián. «Dice que el castigo no es solo el golpe, sino lo que viene después, las cosas que salen a la luz». Las patrullas llegaron. Un policía se acercó al camión, otro al coche. Uno más comenzó a controlar el tránsito, desviando vehículos, marcando con gis el lugar exacto del impacto. Lidia sabía que, en cualquier historia oficial, el relato terminaría ahí. Un accidente más, con versiones encontradas, quizá algún arreglo entre aseguradoras. Pero la dama enlutada, a través de Damián, dejaba claro que esto apenas era el comienzo. «Mamá», dijo el muchacho, «dice que los muertos no quieren que nadie lo mate, quieren que lo escuchen». «¿Escucharlo decir qué?», preguntó ella. Damián cerró los ojos por un instante, como quien afina una radio vieja. «Fue mi familia, fuimos todos, no solo yo. Eso es lo que quiere que diga». Lidia miró a Gustavo, atrapado entre los hierros doblados, con media cara ensangrentada y la otra media llena de orgullo herido. Por primera vez lo vio pequeño. No el jefe del piso 12, no el empresario de los estacionamientos, no el hijo del fundador. Solo un hombre que había construido su vida sobre silencios comprados y que, ahora, estaba atrapado en una esquina donde los silencios ya no alcanzaban. Sabía que, si se quedaba un poco más, estaría ahí cuando las cámaras de televisión llegaran, cuando los reporteros preguntaran, cuando las aseguradoras intentaran redactar una versión conveniente. Y supo también que, de algún modo, esa vez no sería tan fácil. Porque había un nombre escrito en el poste, porque había vecinos que recordaban. Porque había una mujer de limpieza con una libreta llena de fechas y recortes, y un hijo que podía oír lo que otros fingían no escuchar. Cuando se alejó unos pasos, respiró hondo. No sabía qué vendría después. Tal vez un juicio, tal vez otra humillación, tal vez más accidentes. Pero por primera vez sintió que la espera de la dama enlutada se había movido un centímetro, apenas, hacia algún tipo de justicia. «Esto no termina hoy», dijo en voz baja.
Más para sí misma que para Damián. Ella lo sabe, respondió él, pero hoy, por primera vez, no está sola en la esquina. Las sirenas siguieron aullando mucho después de que el impacto se hubiera convertido en recuerdo. La esquina olía a gasolina, a metal caliente y a miedo. La policía tomó el control con la rutina acostumbrada. Acordonaron el área, tomaron algunas fotos, pidieron declaraciones rápidas y trataron de ordenar el caos como quien barre hojas, sabiendo que el viento las volverá a tirar. Un agente joven se acercó a Lidia y a Damián. ¿Vieron lo que pasó?, preguntó, con una libreta en la mano. Lidia dudó un segundo. Estaba acostumbrada a que su palabra valiera poco, a que los uniformes escucharan más a los trajes caros que a las personas con ropa humilde. Pero pensó en el nombre escrito en el poste, en la vela, en la dama de negro. «Sí, oficial», respondió. Él venía rápido, no respetó el semáforo. El policía apuntó algo, sin levantar la vista. «¿Y el camión?» «Intentó frenar», añadió. «Yo estaba aquí antes de que él llegara». El agente la miró entonces con curiosidad. «¿Usted trabaja aquí cerca?» «Limpio oficinas en el centro», contestó Lidia. «Y también...» respiró hondo. «También llevo tiempo viendo los accidentes en esta esquina». El policía frunció los labios, como si ese comentario le sonara familiar. Tal vez había oído hablar de la esquina maldita. Tal vez, como tantos otros, había pasado por ahí en patrulla más veces de las que podía contar. «Vamos a necesitar su declaración completa en la delegación», dijo. «¿Puede ir más tarde?» «Sí, señor», respondió ella. Damián apretó la mano de su madre. «Mamá, si cuentas todo, se van a reír», susurró. «Que se rían», respondió ella en voz baja. «Alguien tiene que empezar a decir la verdad en voz alta». Las noticias no tardaron en llegar. Antes de que Lidia pusiera un pie en la delegación, ya había videos del choque circulando en redes sociales. Ángulos borrosos, audio distorsionado, comentarios de todo tipo. Un titular se repetía en diferentes portales. «Reconocido empresario sufre aparatoso accidente en céntrica esquina de Puebla». En casi ninguno se mencionaba al conductor del camión, ni los detalles del cruce. La narrativa era clara. El personaje importante era Gustavo Flores Aranda. El resto eran extras. En la delegación, la sala de espera estaba llena de personas hablando a la vez. Lidia se sentó junto a un taxista que también había sido llamado. «Yo vi clarito», decía él. «El camión venía con cuidado. El coche se aventó». «¿Y crees que lo vayan a poner así en el reporte?», preguntó Lidia. El taxista soltó una carcajada amarga. «Depende de quién firme», respondió. «Pero si uno no lo dice, luego ni siquiera tiene la conciencia tranquila». Cuando por fin llamaron a Lidia, un ministerio público de mirada cansada la recibió con una mezcla de prisa y desconfianza. Le pidió que relatara todo desde el inicio. Ella lo hizo. Habló de cómo había visto venir el coche, del semáforo, del camión que intentó frenar. Dudó un instante antes de mencionar el resto, pero decidió que ya no tenía sentido callar. «Oficial», añadió, midiendo sus palabras, «esta esquina tiene historia. No es el primer accidente. Hace años, aquí murió un estudiante llamado Jesús Flores, hijo. El coche que lo atropelló también pertenecía a la familia Flores. El hombre levantó la vista por primera vez». «¿Y usted cómo sabe eso?». Lidia sacó la libreta de su bolsa de plástico. Entre las páginas arrugadas tenía copias a mano de la noticia que había leído en la hemeroteca, nombres, fechas, anotaciones. «Lo busqué», dijo, «porque una señora del barrio no deja de esperar justicia, y porque ya estuvo bueno de que siempre sean los mismos los que se van sin pagar». El Ministerio Público hojeó las notas, más por compromiso que por interés. Sin embargo,
Su ceño se fue frunciendo a medida que encontraba coincidencias. Apellido, esquina, década, tipo de vehículo. ¿Está diciendo que esto es una especie de maldición?, preguntó con un tono entre burlón y defensivo. Estoy diciendo, respondió Lidia, que mientras los mismos apellidos sigan manejando como si nada, esta esquina va a seguir cobrando. Llámele como quiera. Hubo un silencio incómodo. Al final, el funcionario suspiró. Su testimonio queda registrado, dijo. No le prometo nada, señora, pero queda registrado. Ella se levantó, sabiendo que en el papel aquello quizá terminaría como una línea más, entre muchas, pero también sabiendo que por primera vez el expediente de un accidente llevaba dentro el nombre de Jesús Flores, hijo junto al de Gustavo Flores Aranda. Y eso, para la dama enlutada, importaba. Los medios intentaron hacer lo de siempre. Entrevistas editadas, notas donde el empresario aparecía como víctima, énfasis en la labor social de sus estacionamientos. Pero las redes del barrio tenían su propia lógica. Los vecinos subieron videos, contaron historias, hablaron de la señora de negro. Un hilo en particular, escrito por una bibliotecaria del centro, se hizo viral. Hoy vino a mi hemeroteca una mujer de limpieza a buscar noticias de hace décadas. Traía las manos llenas de cloro y preguntas. No buscaba chisme, buscaba memoria. Gracias a ella, recordé algo que nunca quisimos ver, que algunas esquinas se llenan de muertos porque ciertas familias nunca aprenden a frenar. El post mencionaba, sin nombres completos, el caso del estudiante atropellado en los 70 y el accidente actual. La gente empezó a unir puntos, se compartieron fotos viejas de la casa enlutada, del hijo estudiante, del marido empresario. En los comentarios aparecieron otros testimonios. Mi abuelo decía que los Flores siempre arreglaban las cosas con dinero. Mi tío fue testigo de ese primer atropellamiento. Esa esquina siempre ha sido de ellos y de sus muertos. Gustavo, mientras tanto, se recuperaba en un hospital privado. Tenía costillas fracturadas, una pierna lesionada y una cicatriz nueva en la frente. Lo que más le dolía, sin embargo, era la humillación. Acostado entre tubos y máquinas, veía en su celular cómo su imagen, antes pulcra y controlada, se llenaba de comentarios que hablaban de karma, justicia poética y la señora de negro. Una tarde, un sacerdote fue a ofrecerle consuelo. Gustavo lo escuchó a medias. Lo que le interesaba era otro tipo de visita, la de sus abogados. «Esto se controla, licenciado», le dijo uno. «Se paga al conductor del camión, se negocia con el seguro, se baja la presión mediática. No es la primera vez». «No quiero solo controlar», respondió Gustavo. «Quiero saber quién anda diciendo cosas de mi familia». «Una empleada suya declaró cosas raras», admitió el abogado. «Habla de un tal Jesús Flores, hijo, de un accidente de hace 40 años, pero no se preocupe, nadie le da tanto peso a esas historias». Gustavo apretó los dientes. «Yo sí», dijo para sí mismo. Esa noche, cuando intentó dormir, soñó por primera vez en años con la esquina. Se vio a sí mismo de niño, asomado a la ventana de una casa antigua, viendo a su madre, vestida de negro, caminar de un lado a otro como un fantasma cansado. Se vio a su padre llegar borracho, con la camisa manchada de sangre, y escuchó nítida la frase que nunca había querido recordar. «Fue un accidente, Clara. Nuestro hijo se atravesó. Nadie nos va a culpar. Tenemos amigos, tenemos dinero». Pero en el sueño su madre levantaba la mirada y respondía: «Tal vez la policía no nos culpe, pero la esquina sí». Despertó sudando, con el corazón desbocado. Por primera vez entendió que su soberbia no era solo suya, sino heredada, y que la deuda con esa esquina venía de antes de que él supiera manejar. Mientras tanto, en la vecindad, Lidia había retomado su rutina. Casi.
Seguía limpiando, cuidando a su madre y apoyando a Damián. Pero ahora, cada noche, se sentaba un rato frente al pequeño altar del cuarto. Ya no lo veía como un juego con los muertos, sino como un espacio de memoria. Había añadido nuevos elementos. Un recorte del periódico con el accidente reciente, donde, por curiosidad o descuido, el editor había dejado el apellido Flores en el titular. Una foto de la esquina tomada con el celular de Damián, una pequeña cruz de madera que un vecino carpintero le regaló. Una tarde, la bibliotecaria que había ayudado a Lidia en la hemeroteca se presentó en la vecindad, sosteniendo una bolsa de plástico con cuidado. —¿Usted es Lidia? —preguntó. —Sí —respondió ella, sorprendida—. Le traje esto. Encontré una copia vieja de un reportaje sobre la casa de los perros y otro sobre la viuda de la esquina. Me parece que pertenecen a usted más que a nuestros archivos. La mujer le entregó los papeles. Lidia los recibió como quien recibe reliquias. —Gracias —dijo—. No sabía que alguien más me estaba escuchando. La bibliotecaria sonrió. A veces, las historias necesitan una voz que no venga de arriba, respondió. Usted la encontró. No la suelte. El final no llegó de golpe como un accidente. Fue más bien un proceso, un desgaste, una suma de pequeñas decisiones y verdades que por fin se atrevieron a salir a la luz. Gustavo, presionado por los comentarios, por los rumores sobre el caso viejo, por las preguntas que empezaban a hacerle incluso algunos socios, aceptó dar una entrevista exclusiva a un programa de televisión local. Pensó que podría controlar el discurso, como siempre, pero esa vez algo en él estaba quebrado. En la entrevista el conductor lo llevó poco a poco hacia el tema incómodo. Señor Flores Aranda, hay quienes dicen que su familia ha tenido una relación trágica con esa esquina desde hace décadas, comentó. ¿Qué responde a esas versiones? Gustavo respiró hondo. Por un momento sintió el peso de todas las generaciones de su apellido sobre los hombros. Podía mentir otra vez, decir que eran exageraciones, leyendas urbanas, o podía, por primera vez, escuchar lo que la esquina, la mujer de negro y su propia conciencia llevaban años murmurándole. —¡Que tienen razón! —dijo contra todo pronóstico. Mi familia ha cometido errores graves. Mi padre estuvo involucrado en un accidente en esa esquina. Un joven murió, y nunca se habló como debía. El conductor abrió los ojos sorprendido. Está admitiendo que hubo encubrimiento. Estoy diciendo, corrigió Gustavo, que el poder no debería comprar silencios, que crecí escuchando que los muertos no hablan, y hoy entiendo que sí lo hacen. A través de la memoria de la gente, de los periódicos viejos, de las historias que se cuentan en las vecindades. En la vecindad, Lidia y Damián vieron la entrevista desde una pequeña televisión que a veces perdía la señal. La madre anciana, desde la cama, frunció el ceño. —¿Y eso qué cambia? —preguntó. —No devuelve a nadie —admitió Lidia—, pero obliga a los vivos a mirar donde antes no querían. Tras la entrevista, los abogados de Gustavo casi se desmayaron, pero algo había quedado claro. Ya no podían ocultar el vínculo entre los dos accidentes. Se abrieron investigaciones simbólicas, se pidieron disculpas oficiales. Nadie fue a la cárcel como suele pasar. Sin embargo, en el imaginario de la ciudad, la familia Flores dejó de ser solo empresarios exitosos para convertirse en un ejemplo de lo que pasa cuando se ignora el peso de una esquina. Gustavo, como parte de su intento de redención, o quizá de su propia culpa, mandó colocar una placa discreta en el poste donde todo había comenzado. Lidia, que estuvo ahí el día que el trabajador municipal la atornilló, leyó en voz baja las palabras grabadas. En memoria de Jesús Flores, hijo, y de todas las víctimas de esta esquina,
que su recuerdo nos obligue a frenar. No había logos de empresas ni nombres de políticos. Solo esa frase, un acto pequeño, pero que para la dama enlutada significaba algo. La presencia de la señora de negro no desapareció de golpe. Hubo quien siguió jurando verla, parada en la esquina, mirando a los coches, pero con el tiempo las historias cambiaron de tono. Ya no era solo la aparición que anunciaba accidentes. Era también la figura que obligaba a los conductores a bajar la velocidad, a los peatones a mirar 2 veces antes de cruzar, a los vecinos a recordar que las calles tienen memoria. Damián dejó de escuchar su voz todas las noches. De vez en cuando, en sueños, la veía sentada en la banqueta, ya no tan rígida, como si el peso del luto se hubiera aligerado un poco. «¿Qué te dice ahora?», le preguntó Lidia una mañana mientras preparaba café. «Dice que ya no está esperando a alguien en particular», respondió él, «que ahora cuida a todos los que cruzan, pero no porque quiera que mueran, sino porque quiere que lleguen al otro lado». Lidia sonrió con una tristeza dulce. «Entonces al final también era una madre», dijo. «Solo que tardamos demasiado en escucharla». Ella siguió trabajando como siempre, pero con una diferencia. Ya no caminaba encorvada. Cuando cruzaba la esquina lo hacía con la cabeza en alto, saludando en silencio a la dama de negro y al joven cuyo nombre había escrito en el poste. A veces, otros vecinos se detenían también, leían la placa, dejaban una flor, encendían una vela. Con el tiempo, algunos periodistas empezaron a hablar de la esquina de la memoria, más que de la esquina maldita. Y en más de una ocasión, Lidia fue invitada a dar su testimonio en pequeños foros comunitarios, en escuelas, en programas de radio local. Nunca se presentó como heroína. Decía simplemente: «Yo solo limpiaba pisos y escuchaba. Los fantasmas ya estaban ahí. Lo único que hice fue decir sus nombres». Y así, en una ciudad donde tantas historias terminan siendo tragadas por el ruido de los coches y el murmullo de las plazas, la dama enlutada de Puebla dejó de ser solo una sombra que provocaba accidentes para convertirse en una advertencia viva. Que las injusticias no prescriben solo porque los poderosos cambian de coche, de cargo o de apellido. Que hay esquinas que guardan cuentas pendientes y que, a veces, se necesita una mujer humilde, con las manos gastadas de tanto cloro, para recordarles a todos que no hay tránsito verdaderamente moderno si se construye sobre cadáveres olvidados. En las noches frías, cuando el viento recorre las calles coloniales y las luces de los faroles tiemblan, todavía hay quien asegura ver una figura de negro recargada en el poste, vigilando. Pero quienes conocen la historia saben que, mientras alguien pronuncie en voz alta los nombres de los que se quedaron ahí, ella no estará esperando sola.